esta gente y que venimos por lo nuestro y no hay manera de hacernos volver. Él es escritor, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, uno de los máximos conocedores de la vida y obra de Borges y además un amigo de la casa. Su nombre es Alejandro Baccaro. Alejandro, Dante Palma te saluda. Hola Dante, querido, ¿cómo estás? Un placer escucharte, como siempre. Bueno, para mí es el placer, lo sabes bien, Alejandro. Y bueno, comentaba al principio del programa que había encontrado la excusa del curso que vas a dar para llamarte, así que voy a empezar por ahí. Vas a dar un curso sobre la obra poética de Borges, que por cierto no es la más transitada ni la más conocida. Entonces, la primera pregunta que me surge es ¿por qué? ¿Qué encontraste ahí que crees que vale la pena comunicar al público? Bueno, vos sabés que Borges transitó a lo largo de su vida literaria, se sintió cómodo dentro de tres géneros, ¿no? Ensayista, narrador, que fue digamos, el género que de alguna manera le dio fama internacional, y la poesía a la que llegó de muy joven, sus primeros trabajos son poéticos y que lo acompañó hasta el último momento de su vida. Y dentro de este espectro de géneros, quizás el menos estudiado, quizás el que menos interesa, por lo menos a los críticos, es la obra poética. Y yo considero que Borges tiene una obra poética digna de ser leída, de ser analizada, de ser difundida. Creo que es un poeta extraordinario. Y bueno, creo que es un buen momento para, en este periodo post-pandemia, por llamarlo de alguna manera, es un buen momento para que nos encontremos y reflexionemos acerca de su obra poética, ¿no? Uh-huh. Ahora, Alejandro, como decías vos, digo, los primeros libros de Borges de la década del 20 son libros de poesía, pero vos corregime, casi 50 años después, cuando Borges avanza hacia la edición de sus obras completas, él corrige varios de esos poemas. La pregunta sería, ¿cuál es el criterio con el que Borges hace esas correcciones? Si hay algún patrón, si hay alguna decisión de él, o bueno, simplemente son las correcciones propias de encontrarse con un texto 50 años después. Bueno, vos sabés que Dante, vos sos escritor, has publicado muchos libros y vos quizás hoy volvieras sobre un libro que por ahí escribiste hace 10 años, le harías un montón de correcciones, Sí. porque somos un poco así. Borges decía, hay que publicar para no pasarse la vida corrigiendo, porque uno siempre que vuelve sobre un texto encuentra alguna palabra que cree que tiene una cierta fealdad o algo que se puede decir de otra manera. Este es un ejercicio, digamos, que tiene que ver con la vida misma, ¿no? El Borges de 70 y tantos años que corrigió esos poemas no era el mismo Borges que en 1923 publicó Fervor de Buenos Aires. Entonces, bueno, es un Borges grande, por decirlo de alguna manera, no quiero usar la palabra viejo, pero un Borges grande corrige a un Borges joven. Claro, claro. Ahora, Alejandro, entiendo yo también que es el espíritu del curso, que vos lo dividís en ejes temáticos. Y yo me acuerdo, o a ver, digo, uno de los ejes temáticos, que en realidad después está a lo largo de toda la obra de Borges, pero es que está presente ya en los poemas, que es la relación con sus antepasados, que a su vez también es la relación con la historia de Argentina. La pregunta sería, ¿por qué crees que Borges hizo ese primer acercamiento a la historia argentina, a sus antepasados a través de la poesía? Y si podés desarrollar un poquito más, quizás para el lector que no lo conoce, bueno, ¿cuál es esa relación que hay, que se establece casi como en paralelo entre ambos aspectos? Bueno, en primer lugar debemos decir que Borges está emparentado con grandes hombres que nos precedieron en el camino de la formación de nuestra patria. Nosotros podemos remontarnos al 9 de julio de 1816 y en este momento el presidente del Congreso que decretó nuestra independencia fue Francisco Narciso de Laprida, que fue pariente de Borges, ¿no? Su sobrina Hermenegilda Laprida, en ese momento la grafía de Laprida se escribía distinto, era Laprida, separado. Se casó con Judas Tadeo Acevedo, que es el bisabuelo de Borges, no el abuelo de la mamá. O sea que él está emparentado, su abuelo es el coronel Borges, su bisabuelo es el coronel Suárez, hombres que hacemos un recorrido que han tenido que ver con nuestra historia.
para Borges, la historia de nuestro país es un poco la historia familiar. O sea, está en el patio de su casa, ¿no? En esa historia. En la casa de él había fotos de parientes que fueron guerreros de la independencia, que fueron hombres que combatieron en las guerras civiles. Digamos que ahí está emparentado de una manera como pocos, ¿no? Como pocos. Y él, bueno, hombre que maneja con mucha ductilidad la palabra, encontró en la poesía una buena manera de expresar este reconocimiento a sus antepasados. Uh-huh. Y Alejandro, la cuestión romántica, porque también hay poemas románticos, quisiera que me cuentes también la relación entre esos poemas, si es que la hay, y la vida amorosa de Borges, que también siempre ha sido como un capítulo bastante particular de su vida, que yo sé que conoces bien. Bueno, eso es una de las partes más lindas, ¿no? Cuando uno empieza a desentrañar, empieza a leer un poema que tiene claves, pero son claves ocultas, y empieza a darse cuenta en quién pensaba Borges cuando escribió ese poema. Siempre estas cosas tienen una dosis de arbitrariedad, ¿verdad? Uno puede interpretar una cosa y otro puede interpretar otra, pero en ese juego está la belleza, ¿no? Digamos que haya múltiples opiniones sobre un poema, a quién se lo dedicó, por qué lo escribió, en qué momento. Y bueno, a mí me gusta trabajar estas cosas y cuando he hablado de estos temas en otros cursos, veo que a la gente que concurre le gusta este tema, ¿no? Le entusiasma saber en quién se inspiró Borges cuando dijo tal o cual cosa, ¿no? Cuando dijo me duele una mujer en todo el cuerpo, ¿no? Cuando dijo eso, ¿qué mujer estaba pensando? Qué lindo, ¿no? Sí, bueno, ahí Alejandro lo hemos perdido, pero justo mientras lo recuperamos me quedo con esa frase que es fabulosa, ¿no? Me duele una mujer en todo el cuerpo. Creo que alguna vez lo habíamos leído acá ese poema, no me acuerdo en qué contexto, creo que cuando habíamos hecho algo de Borges y le dedicamos ahí como un pasaje final a lo que era la poesía. Bueno, ahora seguramente lo vamos a estar enganchando de nuevo a Alejandro, que nos estaba contando del curso. Alejandro, ahí te escucho, ¿vos me escuchás bien? Sí, yo perfecto, yo te sigo escuchando. A ver, ahí está, entonces digo, me quedé justo con me duele una mujer en todo el cuerpo. Sí, con eso, digamos, terminaba, ¿no? Pero bueno, hay muchas frases memorables, como esta frase donde dice, estar contigo o no estar contigo, esa es la medida de mi tiempo, ¿no? Son frases realmente con un contenido amoroso, delicado, realmente muy, muy interesante y como siempre con un poder de síntesis abrumador, ¿no? En pocas líneas define una relación amorosa. Y bueno, saber en quién pensaba Borges cuando escribió eso me parece que es atractivo. Y Alejandro, te hago la última sobre el curso. También por la línea de los ejes temáticos, algo que ha aparecido mucho en los últimos años, con algunas publicaciones incluso, es la relación de Borges con el tango, más allá de también esas discusiones que se dan acerca de si era el más universal de los argentinos, y mientras en paralelo vos le podés mostrar sus escritos sobre orilleros, etcétera. Pero ¿cuál era la relación entre Borges y el tango, y cómo eso es atravesado por la poesía de Borges? Bueno, yo creo que a Borges realmente le gustaba mucho el tango, admiraba a Gardel, me parecía un intérprete excepcional, pero tenía le hacía un poquito de ruido algunos tangos, algunas letras de los tangos, ¿no? Del tango canción, eso le hacía un poquito de ruido, algunas letras le parecían un poco lloronas, un poco que había un poco de chabacanería en ciertas letras, pero él después incursionó en la milonga, que es una prima hermana del tango, digamos, y realmente publicó un libro que se llama Para las 6 cuerdas, que sinceramente es digno de lecturas y relecturas, y donde nos cuenta cosas del Buenos Aires, que él vivió, él era porteño, así que y fue un gran habitante de esta ciudad, un hombre que amó Buenos Aires, y realmente lo expresa muy, muy bien en esas milongas, ¿no? Que como digo, la milonga es prima hermana del tango. Uh-huh. Alejandro, te saco ahora del curso un minuto y te pregunto, en tu calidad, ya si querés más desde el punto de vista gremial, si querés, acerca
del libro, acerca de la situación de los escritores, ya que hacía tiempo que no hablábamos al aire. Contame cómo influyó la pandemia en la situación de los libros, en las ventas, y cómo eso repercutió en los escritores. ¿Qué es lo que primero te dicen los escritores al momento de decir, necesitamos tal cosa, o pasó tal otra, o vamos por acá? ¿Qué sucedió en estos casi 2 años? Mira, en esto se hace necesario que también nos refiramos un poco a la otra pandemia, ¿no? A la pandemia macrista, porque la caída de la industria del libro ha sido estrepitosa en estos años, ¿no? Mira, Benedetti tiene un poema que dice, la fiesta no perdona el aguafiestas, ¿no? Bueno, a veces uno tiene que, en esta fiesta, que es esta charla que estamos teniendo, uno tiene que también decir con dureza las cosas que están pasando, y eso a veces genera un poco de amargura. Mira, en el año 2015, Dante, se hicieron en la Argentina 129 millones de libros. En el año 2019 se hicieron 26 millones de libros. O sea, hemos perdido 100 millones de libros, que al cabo de 5 años son 450 millones de libros proporcionalmente. Eso realmente es un daño, porque si nosotros dijéramos que esto pasó en la industria del calzado, por ejemplo, ¿no? Que se hicieron menos zapatos, bueno, familias que se quedan sin trabajo con todo la gravedad que eso conlleva, gente que no tiene para comer, gente que tiene que recurrir a trabajos de cualquier índole para sobrevivir. Pero en la industria del libro no solo pasa eso, sino el daño desde el punto de vista cultural que se le hace a una sociedad al que en pocos años se le niega la posibilidad de leer 500 millones de libros, aunque vos me podrías decir con razón, bueno, no se leen los 500, no, vamos a poner el 10% de que son los que se leen. Sí, sí. Son 50 millones de libros que no se leyeron. Ese daño cultural que se ha hecho a la sociedad argentina, donde es irreparable. El otro se repara, porque cuando ahora la industria está mucho mejor, se están vendiendo más libros, vuelven las ferias, pero el daño cultural es irreparable. Y estas son las dos pandemias, ¿no? Sobre todo la pandemia anterior. Ahora, Alejandro, pero digo, ¿por qué pasó esto? Déjame hacerte la pregunta sonsa, pero digo, eso, ¿es la crisis económica? ¿Es que la gente está leyendo menos? ¿Es que se publican menos títulos? ¿Que las tiradas son menores? ¿Qué de todo eso es verdad? No, el libro está inmerso en este mundo capitalista, en el tema de la oferta y la demanda. O sea, se hacen libros cuando se venden, cuando no se venden no se hacen. Esta es la realidad, es como cualquier otra industria. Vivimos en un país donde cayó la industria nacional en muchos rubros, en la mayoría, durante estos años, y fundamentalmente en la industria del libro. Y esto trajo como colación que cerraran editoriales, que cerraran librerías, que se achicaran. Si vos hoy vas a librerías a las que ibas por ahí hace 4 o 5 años, te vas a dar cuenta que todas ocupan menos espacio. No, ya todas se achicaron, todas están reducidas a casi un mínimo de ofertas de libros que posiblemente se venden, y ahí se termina todo. Y a mí me parece que esto es una consecuencia de las malas políticas económicas y la ausencia de políticas públicas en beneficio del libro, que ahora por suerte se han recuperado, ¿no? Tanto el Ministerio de Educación como otros ministerios invierten importantes sumas de dinero en comprar libros hechos en la Argentina, de editoriales argentinas, que provocan, digamos, una reactivación de la industria gráfica, y bueno, le hace bien a toda la industria. Alejandro, ahora sí, para despedirte, corregime, a ver, vas a dar el curso martes 9, el 16, el 23 y el 30, o sea, son 4 encuentros, estamos hablando de noviembre, el curso es presencial, pero también es virtual, y los informes de inscripción se pueden hacer a cursosborges@hotmail.com, o si no, también llamar al 011 48 13 86 20, o ir directamente a la Sociedad Argentina de Escritores, allí en Uruguay 1371. Decime si lo dije bien. Perfecto, Dante, perfecto. Bueno, igual si nos escriben acá, vamos a repetir a lo largo del programa los que opten por estos datos. Los que opten por el curso presencial, les ruego que llamen lo antes posible, porque ya no sé si hay lugares, porque por razones además de protocolos y todo esto, la capacidad no es muy grande. Entonces
Entonces, pero desde Claro. el punto de vista virtual, por supuesto, se puede anotar sin ningún tipo de problema. Quienes hemos asistido a los cursos de Alejandro podemos dar fe de que vale la pena hacerlo, así que no se lo pierdan. Ale, te mando un abrazo grande. Abrazo grande, Dante, y como siempre, 1.000.000 de gracias. Era Alejandro Bacaro, entonces, a propósito de un nuevo curso que brindará sobre Borges, se los digo en serio, vayan porque es bárbaro, además bueno, Alejandro conoce muchísimo, a veces de repente él te trae algunos invitados que sorprenden, en serio, vale la pena y bueno, además la Sociedad Argentina de Escritores es un lugar también muy lindo para participar y bueno, y quizás eso, si no quieren ir presencial, se pueden anotar de manera virtual. Entiendo yo que esa va a ser también la modalidad de los cursos de aquí en más, supongo, lo cual no está mal, es una buena alternativa. Son las 12:20 del mediodía de este sábado 6 de noviembre. Creo que es un buen momento para escuchar algo de música. Hacemos un breve corte y ya nos preparamos para la literatura y nos van a quedar unos minutitos para hacer algo de agenda cultural.